Buenas tardes a todos. Continuamos entonces directamente con el siguiente panel. Mi nombre es Francisco Miranda, agradezco la invitación en nombre de la revista Semana que represento aquí, a Proesa, al Banco Mundial, a Ramiro Guerrero por tan amable invitación para poder tener una visión en este sentido de no experto de los retos y los desafíos y los permanentes sentidos de urgencia que pudimos tener en cada una de las distintas presentaciones del día de hoy. La intención de este último panel, que los organizadores han bautizado Vacíos de la regulación y la gobernabilidad del sistema, es sobre todo recoger la jornada de la tarde, las reacciones de ustedes. Ya voy a presentar a los panelistas que nos acompañan hoy en este panel y que recojamos no solo las discusiones que tuvimos en la tarde desde la postura oficial de parte del ministro Alejandro Gaviria, sino también las distintas presentaciones que tuvimos, tanto de las propuestas de ley, pasando por el derecho a la salud, los límites de ese mismo derecho, la transparencia y los retos frente a salud pública, y creo que se me va una u otra presentación. Entonces, sin mayor preámbulo, nos acompañan aquí en el panel Diego Calero, médico cirujano de la Universidad del Valle, con magíster en salud pública, ha desempeñado varios cargos y funciones en el área de salud y actualmente es el secretario de salud de la ciudad de Cali. Tenemos también a Fernando Ruiz, médico de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene maestrías en salud y además en economía, ha sido consultor en varios temas de salud de organismos internacionales y se desempeña actualmente como el director del CENDEX de la Universidad Javeriana. Y cierra nuestro panel André Medici, quien se encuentra en sus programas, aparece Fernando Montenegro, André lo está reemplazando. Él es un economista experto en temas de salud y que se desempeña actualmente como economista senior en temas de salud del Banco Mundial para el área de América Latina. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos. En vez de puntualizar en lo que se nos titula el panel, yo quisiera que utilicemos este conversatorio para tener un sabor de las impresiones de cada uno de ustedes y sus distintas experiencias de lo más relevante que dejó esta jornada de la tarde. Hay numerosas propuestas, hay propuestas del gobierno, hay revisiones técnicas. Quisiera entonces que comenzáramos con cuáles son los desafíos o los retos o las urgencias que cada uno de ustedes desde sus particulares experticias identifican de la jornada de la tarde. Diego. Bueno, yo soy consciente de que la jornada ha sido bastante extensa. Les voy a hablar desde la perspectiva de una Secretaría de Salud de una ciudad como Santiago de Cali, de aproximadamente 2.200.000 habitantes, donde, según los datos oficiales, el 60% de la población se encuentra bajo el régimen contributivo, un porcentaje de más o menos el 30% está en régimen subsidiado y un 10% todavía aparece como población pobre no asegurada. Este municipio tiene un presupuesto que para el año 2013 es aproximadamente de unos 480.000 millones de pesos, de los cuales 410.000 millones de pesos van a todo lo que tiene que ver con el aseguramiento. O sea, viene por Sistema General de Participaciones, continuidad del FOSIGA, los aportes departamentales y el aporte que hace el municipio para la continuidad del régimen subsidiado. Hasta el año anterior, el rol de la Secretaría tenía que ver con la certificación de los afiliados de las 4 o 5 EPS del régimen subsidiado y la auditoría sobre los contratos que se hacían frente a esta población, que para nuestra ciudad es de aproximadamente 730.000 personas. 1.200.000 están aproximadamente en el régimen contributivo y la otra parte de las transferencias que tienen que ver con el aseguramiento es para la población pobre no asegurada. Ese rol de la Secretaría como autoridad sanitaria, y ahí viene el tema sobre los vacíos de la regulación y sobre los problemas de gobernabilidad,
tiene que ver fundamentalmente con el rol que le dan al ente territorial como parte de inspección, vigilancia, porque el control, todos sabemos que se hace a partir de la Superintendencia Nacional de Salud, de todo lo que tiene que ver con el aseguramiento. Y ahí hay el primer problema de la regulación y la gobernabilidad. En una ciudad como la nuestra, las instituciones o el ente rector no tenía claramente definido cómo se puede hacer la vigilancia frente a las EPS del régimen contributivo en el cumplimiento de los planes de beneficio de aquellos que están afiliados a este régimen. La Secretaría de Salud Pública solamente en esta administración empieza a consolidar un sistema de atención a la comunidad que finalmente lo que busca es atender esos contratos no cumplidos, esas quejas, esas peticiones que muchos de los afiliados al sistema tienen frente a las EPS del contributivo. Con respecto al control, como bien lo decía uno de los panelistas esta mañana, el control del sistema se ha dado por vía tutela, que no necesariamente es un control adecuado, porque nunca un juez va a ser un funcionario de una EPS, nunca va a dirigir una EPS, pero algún día un juez o su familia van a ser usuarios del sistema. Por eso, esa forma de fallos que ha generado tanta problema y tanta inequidad dentro de la tutela en Colombia, está determinado fundamentalmente por esa razón. Uno decía, ¿por qué los jueces están dados a fallar siempre a favor del usuario y muchas veces en contra de la viabilidad financiera del mismo sistema? Yo pienso que fundamentalmente porque él nunca va a ser un directivo de una EPS, pero sí puede llegar a ser un paciente, y es la interpretación que da sobre el derecho a la salud como un derecho fundamental. Para nosotros, como ente territorial, creemos que el rol del ministerio a nivel nacional tiene que ser un rol diferente, y creo que a pesar de la visión que tuvimos, una visión muy orientada hacia la parte económica, para encontrarle alternativas por parte del ministro a la crisis, aquellos que hemos estado en la salud pública, que de pronto no encontrábamos todo ese bagaje en el discurso, y lo decía el doctor Carrasquilla, ¿qué pasa con la salud pública en ciudades como la nuestra, como entes rectores que tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con las enfermedades transmitidas por vectores, las enfermedades que tienen relación con la zoonosis, las enfermedades que tienen que ver con la parte del abastecimiento de agua potable, que en muchas regiones y en muchos municipios de Colombia no llega al 70%. Cuando nos preguntamos eso, en el rol del sistema como ente rector de la autoridad sanitaria, vemos que todavía hay mucho por definir en estas propuestas de reforma. Nosotros entendemos que las secretarías de salud, sean de orden municipal o de orden departamental, necesitan una mayor y mejor reglamentación y una mayor definición de roles y de obligaciones frente a la comunidad. Para nosotros es necesario que a nivel nacional se definan el concepto de redes integradas. Las redes integradas siguen siendo algo etéreo para muchos municipios y para muchos departamentos de las zonas de territorios nacionales. También tenemos que definir el concepto de atención primaria en salud, que sigue siendo múltiple. Para algunos tiene que ver con el médico familiar y para otros tiene que ver con otros conceptos mucho más primarios de la prestación de la atención primaria en salud. Para un ente como la Secretaría de Salud Pública, cuando uno escucha este debate que está orientado fundamentalmente hacia la parte económica, que está orientado fundamentalmente hacia la posibilidad de la supervivencia del sistema, de las EPS como responsables del aseguramiento, quedan muchísimos vacíos frente a esas entidades de salud pública, que en estos momentos son más de 100, las entidades de interés en salud pública, y que no las hemos visto en la discusión que hoy hemos tenido. Definitivamente, los indicadores de salud pública, como son la morbimortalidad materna extrema, como son los problemas de mortalidad infantil en muchas regiones de Colombia, como son los problemas de las enfermedades transmisibles, que hoy sigue siendo un problema, tienen que ver fundamentalmente con el modelo de atención. Y es ese modelo que nosotros hemos visto separados entre la prestación para poder mantenerse dentro del sistema y la promoción y la prevención, que en principio serían las razones de las entidades territoriales. Es una visión
muy general de la forma como nosotros entendemos la problemática. Cuando uno escucha esta discusión, que es una discusión determinada por los compradores, determinada por la capacidad de la unidad por capitación, si es real o no es real para comprar un paquete de servicios, y lo que estamos escuchando a nivel nacional es que definitivamente en las grandes ciudades esa unidad por capitación en el régimen subsidiado definitivamente se está quedando por debajo del valor real. Cuando nosotros escuchamos eso, creo que es necesario, como le decía el doctor Carrasquilla, encontrarle también una discusión y un espacio a la problemática de la salud pública. Finalmente, como evalúan el sistema a nivel nacional, no es simplemente por la viabilidad financiera de una EPS o de unas instituciones prestadoras de servicio, sino por los indicadores de salud, que son los que evaluamos como que el sistema está funcionando, como que el sistema va por la vía correcta o como que el sistema definitivamente está en crisis. Y lo que hemos visto desde la salud pública es de que definitivamente los indicadores tienden a empeorar. La mortalidad materna en una ciudad como Santiago de Cali se está incrementando y se está incrementando dolorosamente a partir de los aseguradores del régimen subsidiado. Cuando uno mira la mortalidad materna nuestra, el 90% se relaciona con el régimen subsidiado y con la población pobre no asegurada. Cuando uno mira la mortalidad infantil tiene exactamente el mismo comportamiento, sin que esto diga que la prestación de servicios de las EPS del contributivo son sustancialmente diferenciales frente a las EPS del régimen subsidiado. Otro problema en la gobernabilidad tiene que ver la forma como los prestadores públicos y dígase las empresas sociales del Estado están conformadas. Yo creo que el ministro, de una manera tangencial, planteó una problemática que es una realidad a nivel nacional, y es la politización de las empresas sociales del Estado, que definitivamente han conducido a una pobre prestación, a una pobre calidad y una pobre oportunidad en la prestación de los servicios. Yo pienso que mientras las empresas sociales del Estado, que son los prestadores en muchos de los municipios como el único prestador, no tengan una definición clara en la conformación de las juntas directivas, una participación real de los ejecutivos municipales en la gobernabilidad de esas empresas sociales del Estado, en muchos de los municipios de Colombia, la problemática de la salud pública, así se inviertan muchos más recursos, va a seguir siendo crítica. Cuando él decía que el modelo del conflicto era similar a la problemática de los hospitales públicos, no solamente en las zonas donde tenemos dificultades claramente definidas, sino en ciudades como Santiago de Cali, en ciudades como Bogotá. La crisis del Hospital Meisen tiene que ver exactamente con la misma crisis del Hospital Universitario del Valle. Hay un problema real en la forma como están constituidas las juntas directivas y la forma como se eligen quienes conducen las empresas sociales del Estado, que son un actor fundamental en la prestación de los servicios en muchas instancias de Colombia y en muchas instancias de ciudades grandes, pero también de ciudades pequeñas. Yo pienso que la gobernabilidad tiene que ver con todos los aspectos, con la reglamentación, como les decía, de las redes integradas, con la reglamentación del concepto de atención primaria si queremos volver a la salud pública, con la reglamentación de lo que es la certificación y la recertificación del talento humano. Eso tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de establecer unas tarifas, unos pisos tarifarios, que creo que era lo que tenía que ver con el planteamiento final de los compradores. En Colombia no existen pisos tarifarios frente a la compra de los eventos en salud, y ese ha sido uno de los problemas fundamentales que tal vez se ha venido discutiendo en la última década y que definitivamente no hemos podido delimitar claramente en Colombia. Es la visión de una persona que lleva muy poco tiempo en una secretaría como la Secretaría de Salud de Cali, pero que ha estado los últimos 15 años en un hospital universitario en la parte directa de la prestación de servicios, en la conformación de organizaciones para poder prestar servicios dentro de esas instituciones. Hemos pasado de conocer cómo se contrata por orden de prestación de servicios, cómo se contrata por cooperativas de trabajo asociado, que es una de las problemáticas fundamentales del sistema, y últimamente las organizaciones sindicales que también, o de gremio, que son las que están contratando. Yo pienso que todos esos vacíos
ha llevado a que definitivamente sea la necesidad de supervivir, de mantenerse en el sistema, la que ha definido las políticas de los compradores de los servicios y en últimas ha limitado el papel de los entes territoriales que en otros tiempos fueron fundamentales frente a esos indicadores que son finalmente los que miden a las EPS. Les sigo manifestando, en nuestra ciudad hemos buscado ver cómo se distribuye la mortalidad materna, cómo se distribuye el problema de la tuberculosis como enfermedad emergente o reemergente, cómo se distribuye la sífilis congénita y gestacional, y así como hay participación de las EPS del régimen subsidiado, hay una participación muy significativa de las EPS del contributivo. Yo creo que la única alternativa es hacer un convenio, es hacer un acuerdo en las grandes ciudades que involucre a los aseguradores, pero tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, para poder ponernos de acuerdo sobre metas alcanzables en estos indicadores. Muchas gracias. Gracias, doctor Calero, por identificar estos vacíos institucionales, conceptuales, políticos, inclusive de contratación, del punto de vista de la perspectiva territorial. Continuamos con el doctor Fernando Ruiz, desde el CENDEX, para complementar esta visión de vacíos de gobernabilidad y de problemas de regulación y cualquier otra reflexión que se haya generado en la tarde de hoy. Yo creo que muchas gracias a Proesa y a Ramiro por la invitación. Creo que quienes quedan ya están un poco haciendo un ejercicio de resistencia en una jornada que ha sido muy intensa, pero creo que muy interesante. Yo creo que nos ha dado una visión muy comprensiva e integral de los problemas del sector salud en el país. Yo creo que sería muy injusto tratar de hacer una síntesis de lo que pude por lo menos ver en el día de hoy, pero creo que hay una reflexión y unas ideas que me quedan muy marcadas. Yo empezaría por el planteamiento que hace Adam Backstaff de buscar una nueva forma de evaluar los sistemas de salud, no solamente en los factores financieros y de la cantidad de recursos, sino también ni solamente en el contexto del derecho a la salud, sino también en la posibilidad de mirarlos como en sus logros en términos de equidad. Yo creo que hay que hacer un seguimiento muy claro a ese planteamiento que podría tener una utilidad muy importante para el sistema colombiano, ya que cuando uno mira los problemas desde la salud pública, el análisis de los determinantes sociales, finalmente lo que busca es generar equidad. Igualmente, cuando ve la inversión en salud desde la parte financiera, la posibilidad de evaluar el sistema, los logros de nuestro sistema en términos de equidad puede ser un aporte muy interesante para eliminar mucho ese individualismo que en cierta forma lleva también o trae consigo la visión unilateral del solo derecho a la salud, como el derecho a acceder hasta los tratamientos de la mayor tecnología, los cuales muchas veces son impagables, como Úrsula Gideón nos dice. Yo me hacía una reflexión precisamente escuchando hablar al señor secretario de Salud y me ponía a pensar, hombre, aquí hemos tenido no sé cuántas, 100,000 tutelas, 120,000 tutelas el año pasado, el año 2011, por procedimientos médicos, por medicamentos. Pero ¿cuántas tutelas ha habido en el país por no haber acceso a servicios de alcantarillado? Yo no he escuchado ninguna. Y en La Guajira, donde hay una tasa de mortalidad que es 5 veces mayor a la tasa nacional, de una tasa de desnutrición crónica 3 veces mayor a la tasa de desnutrición del país, y una tasa de mortalidad que también es 3 veces mayor al promedio nacional, el 70% de la población recibe el agua por jagüeyes. Si uno lo mira en el contexto de carga de enfermedad o de la triple transición que nos hablaba Eduardo González también hoy, hombre, probablemente el impacto en términos de salud de una intervención de salud pública como lograr llevarle alcantarillado y acueducto a la población rural de La Guajira tendría muchísimo más impacto en términos de reducción de carga de enfermedad que todas las tutelas que hemos tenido durante los pasados 8 o 10 años. Entonces, hay una reflexión que de pronto nos lleva a pensar que probablemente nuestro sistema de salud, como ningún sistema de salud del mundo, tiene la capacidad total de eliminar los problemas de salud de una población. Realmente está demostrado desde hace muchos años que la contribución de los sistemas
frente a los determinantes sociales, ambientales e incluso individuales de la población es realmente muy reducida, es decir, lo que se pueden hacer los sistemas realmente es muy poco. Y creo que hemos tenido durante muchos años y durante toda la existencia probablemente de nuestro sistema, una discusión puesta en el lado equivocado, y vale la pena un poco recontextualizarla. Creo que también hoy logré capturar algo que creo que es una reflexión muy importante. Tenemos un sistema totalmente fracturado, un sistema muy fraccionado, donde los agentes se mueven básicamente en la búsqueda de captura de rentas, y yo creo que estas iniciativas de reforma de salud que hemos visto, que nos han presentado en el día de hoy, es mucho explicitan eso, las vemos realmente pobres en la postulación de realmente cambios en modelo que permitan decir, hombre, vamos a pasar de este sistema a un sistema 3 o 4 veces mejor. Realmente eso no se ve, y lo que sí se intuye mucho detrás de ese planteamiento, de estas propuestas de reforma, son un juego que hemos tenido en el sistema de buscar generar rentas y un planteamiento muy oportunista desde los agentes, diferentes agentes, para generar posiciones y poder capturar rentas del sistema. Creo que eso esconde también una tremenda fragilidad del modelo del Estado colombiano, que se manifiesta en una gran fragmentación regulatoria y una debilidad regulatoria realmente grande del modelo colombiano, en el cual apenas empezamos a percibir que el gobierno tenga capacidad realmente, y el Ministerio de Salud en especial, una capacidad de rectoría completa sobre el sistema. Creo que la discusión es mucho más allá de si debe haber un asegurador o no debe haber asegurador. Creo que ese es un problema de decisión del sistema, de decisión del modelo, en el cual puede o no haber asegurador dependiendo del tipo de modelo que abordamos, si abordamos un modelo centralizado o un modelo más descentralizado. Yo personalmente tengo muchas dudas sobre los modelos centralizados. Creo que en un contexto como el colombiano, con una participación privada tan tremendamente grande en la prestación de servicios, hablar de un modelo centralizado, un modelo de comprador centralizado, es un modelo que va a inducir aún más, a aumentar aún más la inducción de demanda en nuestro sistema, y puede generar problemas que nos lleven a situaciones más complejas. Y por último, una reflexión que me parece muy importante. Yo creo que es un poco simplista el argumento que plantean algunos decretos de que el problema es un problema de un comprador. Creo que el problema fundamental del sistema colombiano es el problema del manejo del riesgo, que está asociado a la población colombiana y a sus condiciones de morbilidad, que tiene una carga de enfermedad supremamente alta. Yo creo que hay que pensar en modelos en los cuales ya sea el asegurador tenga una capacidad de generación y de gestión de riesgo mucho mayor, y posiblemente permitan el desarrollo de un sistema mucho más armónico, en donde las condiciones de mercado y las condiciones microeconómicas realmente sean las determinantes. Yo creo que el problema de financiamiento se solucionarán mucho más en la medida que abordemos los problemas realmente microeconómicos, los problemas de gestión de la salud pública que tiene el sistema colombiano. Entonces yo les agradezco muchísimo, creo que he logrado un aprendizaje muy grande, y creo que este debate, como muchos otros que habrán de hacerse en el futuro, indudablemente contribuirán al desarrollo de un sistema más armónico de salud. Muchas gracias. Gracias. Terminamos esta primera ronda con André Medici. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quería agradecer a Ramiro, ¿no?, básicamente por este magnífico seminario. Yo creo que ha sido un conjunto muy importante de exposiciones, y en Colombia, aunque yo esté trabajando con el país há 3 años, soy un eterno aprendiz. Estou sempre aprendendo coisas novas a respeito do sistema de saúde, que é um dos sistemas de saúde mais ricos e que tem mais desafios também, do ponto de vista de sua criatividade e das soluções que estão sendo puestas no contexto da América Latina. Bueno, yo soy del Banco Mundial hace 5 años, estaba antes como 14 años en el BID, donde me jubilé. Entonces, una de las experiencias que básicamente queda de ese tipo de análisis es que, en la verdad, los sistemas de salud tienen que ser construidos como un sastre. No hay soluciones que son
colectivas para todo o sistema de saúde que têm que ser repetidas. Cada sistema de saúde tem características próprias e aprende de suas próprias características. Se pode aprender de outros, mas não solamente as soluções não são necessariamente as mesmas. E eu creio que a experiência de Colômbia mostra muito isso, não? Eu que basicamente eu tenho que falar um pouco dessa discussão, e é uma discussão que temos participado, porque basicamente estamos justamente terminando uma cooperação técnica do Banco Mundial com o Fundo Nórdico, de onde basicamente contratamos muitos institutos importantes, como o próprio PROESA, que o PROESA tem muitos dos estudos acá, a Universidade de Los Andes, né, não somente a Escola de Direito, mas também a Escola de Ciência Política, não? E, então, temos muitos desses trabalhos neste momento acá para finalizar, e eu creio que boa parte dessas discussões refletem que estão sendo feitas acá e que vai ser uma contribuição que, de alguma forma, o banco quer dar especificamente ao processo de discussão do sistema de saúde de Colômbia. O que nós miramos nesta etapa, eu creio que as reflexões desse seminário de alguma forma mostram, é que já há um caminho que se empieza a concretar, não? Basicamente por la crise que de alguma forma se iniciou no início dos anos 2000 e que se aumentou com o tema específico das tutelas, né? E que agora de alguma forma essa crise empieza a se plantear. Eu vejo que basicamente o conjunto de leis estatutárias que estão surgindo, se falaram de 5 leis estatutárias, e são todas muito diferentes, refletem basicamente o abanico de possibilidades e de diferentes, né, percepções que esse sistema de saúde tem. Então, qualquer que seja a solução, há que ser uma solução concertada. Quer dizer, o tema da concertação neste processo é uma questão que é muito importante. Mas há alguns temas que, basicamente, de alguma forma, já estão criando um certo consenso. Eu creio que um dos temas relacionado ao tema de paquete de serviços, que basicamente foi bastante discutido hoje por la manhã, eu creio que com a exposição de Úrsula e todo, é que a unificação dos paquetes de serviços requer, de alguma forma, um perfeccionamento de uma série de processos, por exemplo, e uma claridade no que diz respeito às listas, né, positivas ou às listas de exclusões que venham a ser hechas. Mas, independentemente de se o processo vai ser dado por listas positivas, solamente por listas positivas, como a maioria dos países lo hace, ou por listas de exclusões, ou um paquete solamente com exclusões, é importante que se tenha claridade de que vai ser hecho, que a comunicação seja muito bem hecha. Eu creio que a exposição do ministro foi muito boa nesse momento também, porque habla especificamente que com a criação do Instituto de Tecnologia se marca especificamente uma clara trajetória nesse processo, onde efetivamente os temas da efetividade em função dos custos vão ser incorporadas. Mas o mais importante também que a efetividade em função dos custos é o tema de se ter uma incorporação progressiva, né, que venga a ser de novos processos em função de uma sustentabilidade fiscal que tem que ser progressiva também. Há que ter um paralelo entre as duas coisas, não? Ou seja, basicamente, em que se vai incorporar em la definição do paquete e a capacidade específica do país sostener essa questão, porque, efetivamente, há um limite, efetivamente, para o que se pode, especificamente, gastar em saúde, e o que se tem que ser valorado a seu máximo potencial. Bueno, dentro dessa questão também, é necessário que se tenha, e eu creio que o novo instituto vai contribuir para isso também, com novos estudos de custo-efetividade, melhores bases específicas para o cálculo da UPC, né? Nós indo um pouco mais allá, que como com a questão a exposição de Ramiro, dos ajustes demográficos e regionais, pero incorporando outros temas também, como informações um pouco mais detalhadas sobre o perfil de história clínica. Eu estava mirando que, basicamente, um dos temas, por exemplo, que Kaiser Permanente utiliza, que é um dos grandes planos de saúde que a Califórnia utiliza para incorporar esse tema específico da definição dos paquetes, é o tema do comportamento dos indivíduos também. Então, se tem uma história clínica de largo prazo, se pode dizer que determinados tipos de comportamentos ou de patologias vão generar um risco que vai um pouco allá especificamente dos fatores puramente demográficos ou dos fatores puramente regionais. Então, esses são temas que há que incorporar talvez um pouco melhor o tema da história clínica, né, como uma base de dados específicos para pensar como se vai valorar especificamente os pagos.
Entonces, la cuestión de la separación del financiamiento de los mecanismos de garantía pública en la entrega de servicios curativos é uma questão importante. Eu quero que a exposição do Dr. Carrasquilla foi muito importante nesse processo, porque mesmo em termos de, e aí eu vou falar uma questão que vocês devem saber, mas basicamente com a unificação, né, de los paquetes, a progressiva unificação de los paquetes, o que podemos dizer que há sistemas de saúde que são basicamente de uma mesma família a qual pertence a Colômbia. Esses sistemas seriam o sistema de Holanda, o sistema de Suíça, o sistema de Alemanha, o sistema de Israel, que tem basicamente um tipo de financiação basado em asseguramento e da separação entre asseguramento e a prestação de serviços. Pero o tema específico de Holanda, e aí que eu vou especificamente pelo tema da saúde pública, chegou na conclusão que não se poderia mais ir adelante com o sistema se não se criara uma instituição paralela para cobrir os riscos específicos de saúde pública. Então, se separou fondos, separou funções e criou toda uma estrutura que é basicamente que funciona paralelamente para prover as questões das medidas de caráter coletivo que efetivamente não estavam dando conta as instituições de asseguramento. E incluso o que é interessante nesse processo de Holanda é que isso não se dá somente por as medidas de vacunação, não se está trabalhando a saúde pública no instituto tradicional, pelas medidas de prevenção de câncer, as medidas de prevenção de diabetes, todos os processos que estão associados a isso. Então, isto é uma questão interessante que há que pensar também como uma reflexão do que se poderia pensar para o que pode passar acá nesse momento, não? Do ponto de vista do financiamento, da descentralização, uma questão que também está clara é esse tema que me pareceu uma tendência que o ministro falou, da substituição, ou uma perspectiva de que se pode substituir a nómina por uma contribuição que venga a ser mais cargada nas empresas, não? Não sei se é uma substituição progressiva da nómina, ou seria total da nómina, se seria parcial. É uma questão que todavia deve ingressar em substituição, pero aunque qualquer que seja a questão, isso dá a possibilidade de fazer vários estudos específicos sobre sustentabilidade fiscal e sobre a capacidade fiscal de cada fonte específica para a saúde. Uma das questões que é importante é chegar ao limite de o que se pode financiar especificamente com saúde. E eu creio que essa é uma base importante que se pode avançar em la discussão que está invitando o ministro ao debate desse processo especificamente. Eu creio que isso é muito importante nessa discussão, né? Também o tema dos hospitais locais públicos, não? Que é uma questão que há que se pensar novamente nessa figura, né, que se falou da empresa social do Estado, hasta que ponto ela configura a função que deve ter esse hospital. É uma coisa bastante complicada, um país que ainda tem muito de seu financiamento vinculado à oferta, e é necessário, de alguma forma, criar toda uma função para que o financiamento tenha uma sola fonte, um solo critério específico. A ideia é que se tenha hospitais que podem funcionar como se foram, não empresas sociais do Estado, pero IPS especificamente, seria uma coisa muito mais adequada do ponto de vista de vincular um financiamento que pode ser vinculado mais à demanda, especificamente de um financiamento por la oferta, não? Então, basicamente, uma nova estrutura de regulação para que se possa pensar essa questão seria necessária, não? E, nesse caso, as EPS têm que cumprir um papel que de alguma forma não cumpriram até agora, se cumpriram, não cumpriram de uma forma muito barra, que é o papel específico da gestão do risco. Não digo basicamente o papel da gestão do cuidado, porque algumas EPS cumprem adequadamente o papel da gestão do cuidado, quase adequadamente, mas a gestão do risco é um tema que especificamente está bastante fora, porque com toda a discussão do no pós, o risco passou na questão que passa a ser passada para arriba, né, para que alguém o pague. E especificamente a função de um asegurador é justamente ter todos os elementos para que possa assegurar e possa criar critérios de gestão de risco. Então, esse é um tema que é importante, que tem que ser pensado novamente, não? E, por fim, eu creio que já estão, basicamente, há muitas barras em auditório, eu creio que o tema já está bastante avançado,
El tema del sistema de información, quer dizer, nosotros tenemos que efectivamente trabajar en Colombia con un sistema de información que funcione, que se integre, que sea efectivo. Yo creo que las contribuciones que fueron hechas acá por los estudios que el PROESA ha hecho y todo, son muy importantes. Hay que avanzar en una perspectiva de cómo integrar esta cuestión toda. Una cuestión que siempre me pregunto, ¿sería posible, por ejemplo, que se tenga em Colômbia uma tarjeta sanitária unificada, ou uma história clínica unificada, que seja vinculada com especificamente determinados processos, aonde não se tenha grandes perdas de informação quando uma pessoa se transfere, se tem a portabilidade do seguro para uma outra EPS, alguma coisa desse tipo. Essas são questões que são básicas e são fundamentais para que se tenha a base de informação necessária, não somente para fazer a planificação, como também para fazer uma avaliação e controle de todos os processos, incluso do ponto de vista da perspectiva da equidade. Do ponto de vista do direito de saúde, que seria a última área que eu queria falar especificamente, eu diria que, ademais dos temas todos de inequidade que temos acá, e que eu creio que a unificação dos paquetes vai tentar corrigir, pero todavia está em processo, há a inequidade de acesso à justiça, porque um dos grandes temas que tem acá é que o sistema judicial não é acessível para a maioria das pessoas, especificamente aquelas que estão nas regiões mais pobres, nas regiões rurais. E, nesse sentido, quer dizer, a questão das tutelas sempre foi um mecanismo que, ao fim, acabou beneficiando aqueles que têm acesso à justiça. Então, por isso, quando se mira a avaliação das tutelas, se tem um viés especificamente de que elas são mais custosas, que estão incorporando, muitas vezes, elementos de custos que estão vindo de medicamentos que estão fora, 70% dos medicamentos, quer dizer, dos custos são medicamentos, mas o que passa das tutelas que deveriam ser hechas e que não são hechas por aqueles que não têm acesso nem aos benefícios tradicionais do regime subsidiado. Não? Essa é especificamente a situação de uma grande maioria de colombianos, e eu creio que efetivamente esse é um tema que solamente um desenvolvimento equitativo de outras instituições que vão aliar das instituições de saúde, que são os temas das instituições judiciais, poderia de alguma forma fazer com que se pueda ter esse processo. E também instituições mais transparentes que possam ter mecanismos de intermediação, porque qualquer EPS teria que ter por si só um elemento de resolução de conflitos, não? Como de alguma forma parece que havia sido tentado na experiência de Barranquilla, acá. Bueno, são um pouco essas reflexões que eu gostaria de fazer. Eu creio que algumas coisas mais poderiam ser ditas, mas não há mais tempo. E também eu creio que esta discussão é uma discussão de vocês. Vocês têm muito tempo para continuar até que se tenha soluções que vão aproximando a realidade que todos querem. Muitas graças. Muchas gracias. Podríamos continuar con el conversatorio, pero aún tenemos en el programa un componente final de resumen que es vital para hacer luego esta larga jornada. Dejamos el conversatorio acá con la identificación de estos vacíos y estas sugerencias que van desde la necesidad de la salud pública hasta nuevas propuestas sobre financiamiento y todos los distintos puntos que discutimos aquí en el conversatorio. Yo cierro el conversatorio aquí por razones de tiempo y cedo la palabra a la conclusión final de Ramiro Guerrero. Muchas gracias a los panelistas.